Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Somos poquitos, pero bien avenidos y un día precioso para estar aquí todos. Hoy contamos con Clara Colina Marcos, que va a impartir la conferencia La pintura de Toshima Yasumasa y el pensamiento unamuniano. Clara Colina es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, experta en valoración, seguridad y control del patrimonio cultural y especializada en gestión cultural de espacios de arte contemporáneo. Desde 2012 es profesora de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, donde dirige el máster de gestión de emprendimiento de proyectos culturales. Como colaboradora de la Universidad de Salamanca imparte desde 2013 arte coreano en el máster universitario de estudios sobre Asia Oriental. Con anterioridad fue profesora en el programa de doctorado La situación del arte actual. Está acreditada por la NECA y es miembro del Grupo de Investigación Humanismo Eurasia y del IEMIR, ambos de la USAL. Coordinó durante 7 años la Galería Adora Calvo y durante 10 años exposiciones y publicaciones en el equipo de Albert Rivas. Gestión cultural para instituciones, Ministerio de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Fernando, Centro Conde Duque o Instituto Italiano de Cultura, así como para museos como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Bellas Artes de Sevilla, entre otros. Sus líneas de investigación se basan en la gestión cultural, el arte coreano tradicional y la investigación sobre el espacio pictórico. Su tesis doctoral, publicada en el 2006, fue El espacio de la pintura, una búsqueda permanente del infinito. Ha presentado comunicaciones en encuentros internacionales como las Jornadas España-Japón 150 años de conocimiento, incluidas en las celebraciones del 8º centenario de la USAL, o los proyectos de investigación Antropología Transversal del Conocimiento. Sus comienzos profesionales parten gracias a una beca recibida por el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza y con su labor en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Baleares, tras su formación universitaria y en el Conservatorio Profesional de Música. Ha coordinado proyectos galerísticos y exposiciones internacionales para museos. Asimismo, es autora de numerosos artículos y estudios académicos, así como de la monografía Historia del Arte de Corea. Después de esta breve introducción, paso a... Gracias, Elena. Gracias, Elena. Bueno, antes que nada, gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta tarde lluviosa de hoy. Muy en especial, como no, a la Asociación Amigos de Unamuno, a Paco Blanco, su director, a cada uno de sus miembros y, como no, Elena, por tu presentación y por ese cariño y esa cercanía que tenéis siempre, ¿no? Nos conocemos hace ya mucho tiempo. Ellos, Elena y Paco en concreto, supieron de mi devoción por el arte de Extremo Oriente hace ya unos cuantos años. Y bueno, pudieron escucharme en una conferencia que tuvo lugar en el Centro Cultural Hispano-Japonés, ¿no? Con ocasión de unas jornadas que hubo el 150 aniversario de la relación entre las embajadas de Japón y de España, ¿no? Una ocasión en la que, ya digo, comienza a fraguar esta idea y vamos a haber tenido este encuentro de hoy justo cuando estalla la pandemia, no pudo ser. Así que bueno, para mí es una gran felicidad no solamente aportar un pequeño granito de arena a la labor maravillosa que hacéis en la asociación, por supuesto, sino eso, ¿no? Tras esta terrible pandemia, esta pesadilla que todos hemos sufrido, poder estar hoy aquí compartiendo este ratito, pues verdaderamente para mí es muy emotivo, ¿no? Es una suerte inmensa. Gracias quería dar también a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura por habernos cedido esta sala y en definitiva a todos ustedes, los asistentes, por acompañarme. Y bueno, yo ya digo, yo seguía la pista Yasumasa ya desde hace un tiempo, mis inicios, como bien ha resumido, ha relatado Elena, muy cercanos al estudio de las artes de Asia, en mi labor docente, en mi labor investigadora desde hace muchísimo tiempo.
y en concreto engarzan en un momento determinado. Yo venía siguiéndole la pista, en especial a Unamuno, a raíz de una exposición, un homenaje que la Embajada de España en Japón le hizo en el 2018, y también en concreto a Yasumasa, una exposición que hubo en el Instituto Cervantes de Tokio, ¿no? Ese fue el detonante final, por así decirlo, y claro, despierta en mí ese interés porque yo ya venía desde hace más de una década como docente en USAL, en arte coreano, en un máster de estudios de Asia, pues muy vinculada al mundo de Extremo Oriente, ¿no? Entonces, para mí Yasumasa supuso verdaderamente pues una impresión muy grande cuando pude ver aquí en el centro, en la Casa del Japón, en Salamanca, sus obras, ¿no? En primera línea causaron en mí un efecto, la verdad, importantísimo. Entonces, pues bueno, cuando descubro esa admiración tremenda que Yasumasa tenía hacia Unamuno, hacia la obra, el pensamiento de Unamuno, todavía despertó en mí, si cabe, una mayor curiosidad, ¿no? Para comenzar, pues que un creador del ámbito que sea, en este caso un pintor, muestra abiertamente lo mucho que admira, ¿no? Lo mucho que despierta esa admiración o lo mucho que puede fraguar en su obra, pues me parece, para empezar, un símbolo de humildad y de generosidad muy altos, ¿no? Reconocer esas fuentes, reconocer esas voces que son referencias e inspiraciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pudimos admirar, como digo, en primera línea en aquella exposición maravillosa que viene desde Tokio, gracias a el mecenas de este importantísimo pintor, que fue Sosyu, que es un empresario que durante décadas y décadas, amigo de Yasumasa, fue su principal mecenas, y en Japón el principal divulgador de la obra de Unamuno, ¿no? Hoy verán, de hecho, en mi presentación, cómo muestro imágenes de algunas de las portadas de sus publicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este conocido empresario japonés de gran sensibilidad, ¿no? Y divulgador de Unamuno, fue precisamente el que abre la mirada a Yasumasa de la obra inmensa, maravillosa de Unamuno, ¿no? Entonces vamos a exponer eso, el porqué de su vínculo, y algo fundamental de lo que parto, y es que para Yasumasa, en la obra literaria de Miguel de Unamuno, pues residían esos bosques japoneses que a él, en su etapa de formación, de iniciación en la pintura, evidentemente como buen oriental, pues le habían acompañado siempre. Hablamos de una profundidad y de una riqueza en la obra de Unamuno que conecta directamente con el pensamiento del pintor, y también conecta con los escritos y el pensamiento unamuniano. Como diría en una ocasión, traigo aquí unas palabras, ¿no? Haya en ellos la búsqueda de eternidad, ¿no? Que a él tanto le interesaban. Y dice así: me gusta ese grito del Unamuno que no quiere morir, yo tampoco quiero, y por ello soy capaz de seguir pintando. Entonces, claro, estas palabras nos emocionan. Descubrimos, además, que Yasumasa había sufrido una crisis existencial muy fuerte, siendo muy joven, y vemos cómo su vocación por el arte, sumado a esa etapa en España, que está ni más ni menos que 3 décadas, 30 años, pues verdaderamente llegaron a salvarle, ¿no? Y bueno, son pistas estas que comparto con ustedes, que a los historiadores, o en general, o a los historiadores del arte en particular, pues nos gustan, ¿no? Nos atraen especialmente. Así que bueno, con motivo de aquella exposición que recordaba en el Centro Hispano-Japonés, pues ya digo, tengo ocasión de, por así decirlo, atraparme o enamorarme más de esa obra, ¿no? Viéndola tan de cerca. Y ya digo, descubrir que efectivamente esa devoción era auténtica, era sincera y era muy intensa, ¿no? Hacia la obra de nuestro escritor español. Entonces, ¿qué ocurre? Que ambos, pintor y galerista,
estaban unidos también por esa admiración, ¿no? a la obra de Unamuno. Leo palabras del empresario japonés, de Soshu, que dicen así: esas lágrimas que se vierten cuando nos aferramos a algo que queremos llevar a cabo se elevaron como columnas y sustentaron nuestra amistad. Y prosigue: lo que agitó el torbellino de esa empatía fue nuestra veneración del sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Entonces es una obra, esta que cito, en la que Unamuno, claro, se había referido, ustedes lo saben, precisamente a la amistad como a esa mano invisible e intangible. Y ahora que hablamos de amistad, por eso muestro estas imágenes precisamente, ¿no? Pensamos nuevos vínculos o nuevas pistas que hacen que se entretejan, ¿no? la vida de ambos creadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yasumasa retrata ya de anciana a Berta, que la pueden ver ustedes en la imagen, un retrato maravilloso, que era la nieta de Ángel Ganivet, que había sido amiguísimo, muy amigo de Unamuno, ¿no? Entonces hallamos esas conexiones que a nosotros los estudiosos de la cultura pues tanto nos interesan, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente no se conocen porque Unamuno fallece en el 36 y Yasumasa había nacido en el 34, 2 años antes, ¿no? Pero es muy emocionante para nosotros, ya digo, los estudiosos de cualquier arte, encontrar esas conexiones y comprobar cómo, gracias al sedimento también que va dejando lo cultural, el legado cultural, legado pictórico, artístico, literario, el que sea, pues evidentemente queda ese sedimento con el paso del tiempo y logra que fraguen este tipo de historias tan interesantes, ¿no? Entonces, ya digo, nacía en el año 34 este importante pintor, que sería, hemos de decirlo, uno de los artistas más prolíficos del siglo XX en Japón, ¿no? Esto también es muy interesante para nosotros los historiadores. De hecho, estamos hablando de ni más ni menos 800 obras que el conocido empresario Soshu pues adquirió y que se conservan en la actualidad en la galería conmemorativa dedicada a la figura del artista, ¿no? Entonces, bueno, doy este dato porque sí que es especialmente destacable la ingente producción que generó, ¿no? En vida, en esas décadas de trabajo intenso, algo que, bueno, no es lo habitual. En el caso concreto de España tenemos algunos conocidísimos casos, salto en la línea del tiempo, como pueden ser Goya o Picasso, ¿no? Que fueron grandes productores, y evidentemente eso es posible, o podríamos poner ejemplos de literatos o compositores, ¿no? de música que efectivamente está ahí, son grandes figuras, grandes creadores y además grandes productores, pero no es lo habitual y también es un logro. Bueno, pues es el caso de Toshima Yasumasa y por ello lo subrayo, ¿no? Y bueno, ya digo, estamos hablando de verdaderos genios, ponía el caso de Goya o el caso de Picasso, que tuvieron, como no, una capacidad excepcional. Por ello han quedado, como han quedado, per secula seculorum en la historia. Y también una obra con una energía arrolladora y una capacidad inmensa para producir grandes obras maestras, ¿no? Entonces, esto es interesante comentarlo porque no todos los grandes artistas logran generar tanto en una vida, ¿no? Por eso yo quería subrayar esta capacidad, esta entrega de Yasumasa a su trabajo pictórico, al igual que también Unamuno, ¿no? Que no solamente hablamos de genialidad, hablamos de un antes y un después, hablamos de su humanidad, ¿no? De su capacidad humana, su talento creador, pero también de una destacada y muy abundante obra. Entonces, bueno, puede que alguien, y aquí si me lo permiten otra reflexión que comparto con ustedes, pues alguien que esté alejado de lo que entendemos por creación artística, o de las dificultades que la profesión artística pueda traer consigo, pues quizá que tienen que hacer frente a muchísimas cuestiones, ¿no? A gestionar la inspiración, la soledad, el enfrentarse a uno mismo, el papel en blanco, la búsqueda de una voz propia.
pues quizás esas personas no consideren que sea un hecho verdaderamente destacable, ¿no? Pero cuando los que amamos las artes entendemos que esto es importante y que en una sola vida se pueda fraguar verdaderamente tanto, pues sí que nos parece valorable, ¿no? Entonces, bueno, también para los que teorizamos no sobre el dato de la historia, sino sobre los aspectos o los, diríamos, ¿no?, los elementos más esenciales del arte o de la vida de un autor, pues también apreciamos esos riesgos que corren, y aquí es a donde yo quería llegar, los artistas. A veces son riesgos vitales, en ocasiones se trata de riesgos creativos, a veces sacrificando lo que hubiera podido ser, ¿no?, a lo mejor una vida cómoda, como fue el caso de Yasumasa. Y hemos de decirlo porque él, para venir a España, deja su plaza, su puesto de profesor en la Universidad de Tokio. En las fotografías pueden ustedes observar las condiciones en las que vive en Madrid, en esta foto del centro, ¿no? Un pequeño estudio que le servía a la vez de dormitorio, de comedor y de estudio, ¿no? Entonces, bueno, muchos podrían decir, bueno, pues es una aventura, qué bien, aquello que el escritor, el artista, ¿no?, el músico decida emprender, el camino que decida tomar, pero verdaderamente tenemos que decir que son apuestas que dicen mucho de la vocación y del amor, en este caso del pintor, por entregarse a su trabajo. Pensemos también que se trata de una España en los años 70, muy contrastada con la Japón que deja Yasumasa, ¿no?, esa vida acomodada, ya muy avanzada en cuanto a la tecnología, la economía y demás. Y bueno, por otra parte, en el otro lado de la balanza tenemos que entender que también Yasumasa, pues claro, buscaba el silencio, buscaba la conexión con esos rostros, con esas gentes que va descubriendo gradualmente en sus viajes por España, ¿no?, y esos paisajes genuinos de los que ahora enseguida hablaré. Él llega a decir que el arte es una fuerza inherente que no esconde ninguna mentira. Es más, dijo en otra ocasión, pintar es mi fe y pintar es mi vida. La verdad es que sus escritos también son reveladores y nos dan muchas pistas de esa vivencia a pie de cañón tan auténtica del pintor japonés. Entonces, pues bueno, los historiadores del arte también valoramos, pues, el hecho de descubrir esas vivencias que hay detrás de la vida de los autores, ¿no? Esas pistas que no siempre están presentes en su trabajo, en sus escenas pictóricas. Y ello también contribuye, querámoslo o no, a subrayar el valor de su legado, ¿no? Yasumasa es un artista que amó nuestro país, con sus paisajes, con sus carencias, con sus bellezas, con sus problemáticas. En el sur encuentra, leo textualmente, el tacto de la tierra en mis manos. Sobre esto trata esta obra que les comparto aquí en la diapositiva, La tierra roja inclinada, ¿no? Habla en sí mismo de esto. Es una tierra, decía, que tanto sentido le dio a su obra. Y en nuestro país descubre todavía, si cabe aún más, ese pensamiento, sigue esas pistas, esos viajes de Miguel de Unamuno que tanto le interesaban, ¿no? Y ese humanismo y ese sufrimiento que fueron una de las pistas que le trajeron a nuestro país, ¿no? Entonces, el hombre del que habla Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, es ese hombre de carne y hueso, leo textualmente, es decir, ni lo humano ni la humanidad, sino esa persona que sufre y que muere. Entonces, tras haber venido a este mundo, ¿no? Entonces, esta cercanía, esta creencia en el ser humano, la encontramos en personajes que retrata Yasumasa, ¿no? Dice así: el que come y bebe, juega y duerme, piensa y quiere, al igual que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. Al igual que eso se detecta en el legado del escritor, ¿no? Y Yasumasa también escribió en las obras de Unamuno, decía, hay oraciones que son gemidos de los humanos deseando eternidad. Entonces, claro, esta altura y esta profundidad del pensamiento unamuniano engarza mucho con el espíritu
también latente en Goya, después hablaré un poquito de ello, y a su vez pues recoge y asume Yasumasa en su pintura. El interés de Japón hacia Unamuno ya nace en vida del escritor. De hecho, en 1922 se sabe que un destacado catedrático realiza el primer estudio en Japón sobre Unamuno. Posteriormente, pues, se sucederían una serie de investigaciones y traducciones de sus obras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo algunas, vendrían los trabajos de traducción de Nagata Hirosoda, de Kasai Shisuo también, importantes en todo caso, las realizadas por Tomiso, por Hanano Tomiso, experto en literatura española, y los estudios realizados a finales de los 20 por este catedrático experto en budismo, Masutani Fumio, importantísimo, sobre en concreto el concepto de inmortalidad unamuniano. Ya en los 70 tenemos que recordar la antología Obras selectas de Unamuno, de Kanki Keiso, y de otro estudioso que fue Takashi. Y como no, pues esas ediciones que también incluyo aquí algunas de ellas, pues de Sosyu, ¿no? de su más importante mecenas. En la imagen, por ejemplo, incluyo la citada publicación Cristo de Velázquez, de Unamuno, y bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque ambos autores fijaron esa mirada en el pintor español Diego de Velázquez. Y bien, a la inversa, como decimos, ese interés de Unamuno por Japón también está patente. Sin ir más lejos, entre sus lecturas se encuentran, por ejemplo, Bushido, el alma de Japón, de Nitobe Inazo. O es muy curioso descubrir cómo Unamuno ya tenía la versión japonesa del libro del portugués Wenceslao de Moraes, traducido precisamente por Tomiso, y que era este traductor al japonés de Unamuno, ¿no? Entonces, como vemos, son numerosas, no, muy numerosas y muy interesantes estas conexiones que se establecen. Así que bueno, no nos sorprenden estas pistas que comparto con vosotros y que dan, si cabe, pues todavía más sentido a esa conexión entre Unamuno y Yasumasa. Y es curioso porque en una de las entrevistas que concedía Sosyu, el gran, ¿no? Por así admirador de Yasumasa, pues comenta eso, como tanto en Yasumasa japonés como en Unamuno español vasco, pues encuentran en el sur de España precisamente tanta inspiración, ¿no? También en el paisaje castellano, en sus gentes, ese motivo para empezar, para comenzar, para arrancar con tantas reflexiones de muchísima trascendencia, ¿no? Entonces, los climas también vasco y japonés son bastante similares, también hemos de decir que influye en el carácter de la gente, y también, pues eso, ¿no? Pudieron, digamos, acompañar esas búsquedas de ambos personajes, de los protagonistas de nuestra historia de hoy, esa búsqueda de la eternidad, de perseguir en esta vida fugaz, pues eso, lo eterno, ¿no? Entonces, bueno, este era el modo, según Sosyu, esa idea del eterno presente, de aferrarse a la vida, también, pero para obtener de ella las máximas posibilidades. Y bueno, Yasumasa admiraba, hemos dicho, la obra de Velázquez, es uno de los motivos principales por los cuales viene aquí a nuestro país, como no estuvo mucho tiempo estudiándole con lupa en el Museo del Prado, ¿no? Por ello una de las primeras etapas las pasa en Madrid, y hemos de reconocer cómo él le da la solemnidad y la profundidad a los paisajes, a los personajes anónimos, ¿no? Esto es muy interesante, a esos personajes humildes, de ese entorno más cercano. Y entonces, claro, de los pintores barrocos españoles que tienen esa hondura, esa oscuridad que está tan llena de posibilidades, pues trabajó muy al modo de Velázquez también la pincelada, la superposición de las manchas, ¿no? En ellas quería detenerme un poquito porque la verdad es que en cada una de estas pinceladas encontramos una fuerza increíble, ¿no? Yo tuve la ocasión de visitar la exposición con mis entonces alumnos de Bellas Artes, ya alumnos que estaban finalizando la carrera, y la verdad es que quedaron boquiabiertos, ¿no? Con el trabajo de Yasumasa, estaban
alucinados verdaderamente con la capacidad técnica y la fuerza brutal, arrolladora del pintor japonés. Entonces, bueno, Yasumasa avanza un poquito más, pues bueno, descubría en nuestro país muchas claves que necesitaba su pintura para trabajar en soledad, ¿no? Para esa verdaderamente detonante que él necesitaba. Entonces leo textualmente, dice: amo España y me esfuerzo por conseguir el sentido del tacto de la tierra en mis manos, ¿no? Vuelvo a esa idea que adelantaba antes. Entonces, claro, él llega en el año 74, primero reside en Madrid para estudiar, como decía, en el Prado a Velázquez, después se traslada a un pueblecito cerca de Sevilla, donde también reside unos meses, y después ya de lleno viaja a Granada. En un principio no pensaba haberse quedado allí mucho tiempo, ¿no? Estaba de paso, pero finalmente sí que llega localiza un estudio en el Albaicín y se queda durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde retrata a Miguel, un personaje que hemos visto en la diapositiva interior, que causó en él gran ternura, gran inspiración. Y ya digo, esa Granada de las calles empedradas, bueno, conecta de lleno con ese clima y con esas gentes. Entonces causa un impacto muy grande, es un momento decisivo para él, fija su residencia a partir del 76 y recordemos, como decía Lorca, esa ciudad con ese aroma de algo que no existe. Reside ni más ni menos que hasta el año 2000, es decir, prácticamente todo el tiempo, a pesar de los viajes, ahora hablaré un poquito de ello, pues reside allí, ¿no? Cuando fallece su esposa en el año 2000, regresan, justo después regresa a Japón y él 6 años más tarde fallece también ya en Japón. Entonces, bueno, volvemos a esos viajes, volvemos a su obra y volvemos a Granada. Y él también le inspiraron muchísimo los rincones de la Alhambra, como no podía ser de otra manera, y muy mucho las poblaciones pequeñitas de Andalucía, ¿no? Donde detiene su mirada, como por ejemplo Pinos Genil, donde Yasumasa realizó esta obra que les muestro a la izquierda, ¿no? En la diapositiva, El sonido del agua, que es una vivencia, hemos de decirlo también, muy ese detenerse en las sonoridades de la naturaleza, muy oriental, ¿no? Entonces, bueno, no olvidamos que el concepto y la vivencia de contemplación están muy presentes en él, en el artista japonés, pero es curioso detectar cómo también sus fotografías, por eso comparto, no alterno la pintura con las fotografías en blanco y negro que él va haciendo de esos paisajes, está también latente esa mirada, esa vivencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una dehesa con encinas, o un sencillo campo de cardos, ¿no? sin más pretensiones. También en Sierra Nevada el pintor iba muy a menudo, viaja por la costa, se observan algunas fotografías, aquí también tenemos una sentado junto a la inmensidad del mar, en Málaga, y bueno, viaja por la Mancha, va hasta Galicia, también las aldeas de Callecitas Tortuosas también le inspiran mucho, y son paisajes que para nosotros engarzan directamente con los paisajes evocados por Unamuno, ¿no? Admirados por Unamuno, quien había escrito, hablando del paisaje, que algunos paisajes eran como la música, y aquí vuelvo a leer textualmente, que nos lleva dulcemente al país de los sueños informes. Entonces esta idea me pareció sublime, esta comparativa entre el paisaje y la música, que detectamos también en el pintor japonés, en sus paisajes en los que destaca esa belleza que también está latente en la ruina, en los árboles, pues decía sentir una especial atracción. Decía que eran esas antenas, ¿no? Que conectaban la tierra con el cielo. Y bueno, también esos lugares de sueños informes, utilizando un término del escritor, un lugar para lo incorpóreo, decía, para el silencio, para los tesoros escondidos en su espíritu, para los sentimientos adormecidos, para las ideas olvidadas, escribía Unamuno. Entonces, bueno, recordemos un paisaje que es intensamente vivido por Unamuno, que lo sentimos, está latente, está presente en su obra,
Y en esos paisajes también estaba, como no, esa luna desnuda en la estrellada noche, cito versos del poema La Luna, del Cristo de Velázquez. Una luna lucero del Valle de Amarguras, también se refería a ella, ya sabemos, como eterna lumbre. Una luna que atrapa la mirada por su divina desnudez. Entonces, para Yasumasa, esos paisajes, estos elementos, la España rural, ¿no?, aunque sus paredes se desmoronen, decía, pues fueron muy inspiradoras. Sigo leyendo, se aferran a su tierra porque su corazón está lleno de ese paisaje libre. Además, él decía que la naturaleza le liberaba el corazón, entonces la fotografiaba incansablemente, se fundía con ella y después la volcaba en sus obras, ¿no? Podemos ver en algunas fotos, pues aquí una de ellas, ¿no?, como trabaja directamente, traslada su caballete, ¿no?, a la naturaleza, esa conexión directa que es muy oriental, ¿no? Que hemos de decir que nosotros lo tenemos en la Europa de los impresionistas, pero en la tradición de Asia pues está desde sus principios, ¿no? Entonces, bueno, aquí también vemos un alcornoque de Cádiz, otro árbol de Olvera que también le inspiró muchísimo, y bueno, algunos elementos ya casi icónicos, por así decirlo, en la obra de Yasumasa. Otras ciudades que también le cautivaron y que tenía que ir obligatoriamente, que incluye en su pintura, por ejemplo, Cuenca, ¿no? Sabemos que Unamuno había destacado sus casas desentrañadas y que se asoman de la cima en su cuenca ibérica, y bueno, Yasumasa, como digo, no deja de visitarlas en esa búsqueda de lo auténtico y de la profundidad, en definitiva. Entonces, como dicen esas palabras suyas, la profundidad acaba siendo más elocuente que la magnificencia. En lo profundo y en lo oscuro está la verdadera naturaleza de la vida. También conecta de lleno con el pasado artístico español, especialmente pictórico, ya hemos dado algunas pistas, ¿verdad? Hemos nombrado a Velázquez. También descubre la obra de Goya, esas notas con las que forjar sus nuevos trabajos tan inspiradores, ese pensamiento unamoniano que engarza también con estas preocupaciones y una manera muy clara de dar forma a nuevas inquietudes vitales, pero también artísticas. Entonces vemos de qué manera Yasumasa redescubre a Velázquez también a través de Unamuno y su obra, ¿no? Entonces ya hay ese guiño constante al Cristo de Velázquez. Antes incluía una imagen de esa edición de Misaki Abe tan bellísima que hizo al japonés, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos en definitiva de Yasumasa, de su vida en España, siguiendo una estela muy concreta y de resultados tan fructíferos, ¿no? Sintonizando como él esperaba sintonizar de lleno con la estela de Unamuno. Entonces, como digo, está esa huella poderosa de la estela oriental, a su vez se funde con esas pistas que recoge de nuestros grandes maestros, y esto se suma al gesto y al drama que caracterizó a sus mejores trabajos, ¿no? que engarzan con el desgarro, con el drama unamoniano, con las pinturas negras de Goya también, y con ese espíritu y esa profundidad unamunianas, en definitiva, ¿no? Un pensamiento, el de nuestro gran escritor, combativo, luchador, desesperado ante la muerte, que tanto sintoniza o recuerda a Goya, ¿no? Entonces vemos esas conexiones por doquier que nos parecen tan interesantes. Y bueno, luego también tenemos que citar otros elementos que, aunque puedan parecer nada trascendentales, sí que lo son, ¿no? Como puede ser una naturaleza muerta, vemos en las imágenes, con unos membrillos, ¿no? Muy en su línea, una flor, una puerta, imágenes que también nos recuerdan a Unamuno, ¿no? Decía, blanca puerta del Empirio, decía, siempre abierta al que llama, o aquellos otros versos también del Cristo de Velázquez, como la rosa del Zalzar bravío, con cinco blancos pétalos, tu cuerpo, flor de la creación. Y es que, bueno, en definitiva son elementos aparentemente, podríamos decir, nada trascendentales, como decía, pero no es así.
creo que le servían al pintor para reflexionar sobre el paso del tiempo, detenerse en contemplar esa belleza cual si fuera eterna, ¿no? Que podemos captar y rescatar en eso, ¿no? La belleza de una flor, que es algo además, por otra parte, muy oriental. Ver perecer esa fruta, como también perece el ser humano, pero claro, el momento que se dibuja, dibujándolo, atrapándolo, ¿no? En esas texturas, pues en esas presencias reales, ¿qué ocurre? Que permiten mostrar que efectivamente el arte, ese don que tiene, es el de congelar el tiempo. Y bueno, voy terminando, avanzo un poquito más y hemos de decir eso, ¿no? Que no debemos confundirnos, porque Yasumasa efectivamente no pretende deleitarse en cuestiones mundanas o en el abandono de esas ruinas, ¿no? Que también consideraba ellas, sino extraer de esos elementos una flor, una puerta, un membrillo, un árbol, pues con tan destacada expresividad, ese motivo para profundizar en las razones, en definitiva, de la vida más altas, ¿no? El tiempo, lo inmortal, el amor, un amor del que también habla mucho, un amor del que, por supuesto, también había hablado Unamuno. Leo textualmente: en el amor y por él buscamos perpetuarnos y solo nos perpetuamos sobre la tierra a condición de morir, de entregar a otro nuestra vida. Entonces, claro, este sentimiento, esta profundidad, pues la detectamos muy mucho en esas imágenes conceptuales, también en blanco y negro, de Yasumasa, ¿no? Esos apuntes, esas fotografías que a modo de apuntes realizaba en sus paseos, en sus viajes durante el día. Y bueno, de otra cosilla también que quería hablar es de el lograr sacar luz y emociones desde ese adentrarse en la oscuridad y en lo profundo, ¿no? Del alma, del paisaje. Y esto lo comento también a raíz de un escrito muy bonito de la violinista Lina Tur, que comparto su imagen en la pantalla, ¿no? En los encuentros que tuvieron lugar con ocasión de la exposición de Yasumasa, pues interpreta a Bach con su violín, ¿no? Es uno de los, hablábamos antes de la música, pues Bach es uno de los compositores, por no decir el que más, que admiraba a Yasumasa. De hecho, él pidió que en su funeral se tocase música de Bach. Y Lina Tur confiesa en este escrito una imagen muy bella, como ella, siendo niña, antes todavía de profesionalizarse, ¿no? como violinista, pues para que nadie le viera, en una habitación sin luz, a oscuras, bailaba, ¿no? Y entonces era la música la que iluminaba su vida y, en definitiva, por ello encontró esa vocación, ¿no? Entonces ese recuerdo le asaltó, por eso ya lo comenta en el escrito, cuando conoce en Tokio la obra de Yasumasa, ¿no? Entonces es una escena muy bonita y eso, lo admira en el escrito comenta por muchos motivos, ¿no? Por su valentía, por una capacidad de trabajo inmensa y también por esa gran producción a la que antes me refería. Así que bueno, voy terminando ya. Yo me quedaría con el hecho de que el artista no se detuvo en cuestiones nimias, es decir, no fue un viaje, una instancia de 3 décadas aquí de divertimento, de pasatiempo o casuales, sino que fue más allá, no se recreó en los detalles sin más, sino que intentó plasmar realidades de mayor calado, que esto es lo más interesante, como el sufrimiento, la muerte inevitable, el sentido de la vida. Y en definitiva, como él afirmó, como él escribió, lo que yo quisiera es pintar el alma humana, ¿no? Entonces, bueno, muestro aquí también una imagen de otra de las divulgadoras en Japón de la obra de Yasumasa y de la obra de Unamuno, que fue la comisaria que trajo aquí la exposición a Casa del Japón, Misake Abe, de gran sensibilidad también. Y bueno, en definitiva, yo es con lo que me quedaría, ¿no? Con esa conexión directa que se establece con él, entre el sentido de la vida que refleja Unamuno y el sentimiento de tristeza que asola a los personajes de Yasumasa, ¿no? Entonces es una profundidad también en la mirada y en esa captura de la soledad que detectamos pues en todo momento, ¿no? En esas fotografías, también en los estudios que hizo de la mujer y bueno, en definitiva en muchos momentos más. Y bueno, como estamos en Salamanca y recordamos hoy la figura maravillosa, ¿no? del personaje de Unamuno, pues
quería terminar con algunos elementos que son muy orientales, ¿no? Y que también, pues bueno, ustedes los conocen perfectamente. Uno fue su interés, su pasión por la papiroflexia y el interés por la caligrafía precisamente japonesa, ¿no? No la caligrafía en general, sino... Entonces, verdaderamente son pistas que vamos sumando y que nos parecen, pues bueno, muy interesantes en definitiva y que justifican esas conexiones. Y bueno, por su parte, pues hemos comprobado cómo Yasumasa encuentra en nuestro país ese detonante que necesitaba en un momento dado. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Un artista del ámbito que sea, puede que lo será, le suceda lo que le suceda, ¿no? Pero siempre tenemos que entender esos detonantes, esos empujes, esas vivencias que hacen que algo estalle o que un camino se pueda tomar en definitiva. Entonces, ese reconocimiento también me parecía importante y ese sentir de nuestros paisajes y esa admiración por Unamuno que en definitiva permitió que su pintura continuase en expansión, ¿no? Y que fuera tan fértil y tan productivo en definitiva. Entonces, bueno, cuando Yasumasa y Sosyu en sus escritos, en las entrevistas que yo he leído, pues hablan de España, recuerdan eso desde el cariño, el legado de nuestro pensador, de nuestro escritor, y dicen, admirábamos al Miguel de Unamuno que amaba Salamanca. Y entonces esta ciudad, pues eso, ¿no? Escribe el director de la Galería Conmemorativa, esta ciudad brillaba siempre ante nosotros a través del gran pensador de España. Así que bueno, espero que este asomo a la pintura de Yasumasa les haya gustado y de esa captura, ¿no? Que logró traer a su obra del pensamiento unamuniano y que bueno, en definitiva unas obras de tantísima intensidad, de tantísima profundidad. Y yo les dejo con estas palabras que son como un mensaje que apacigua o unas palabras que nos serenan, ¿no? Que escribió Yasumasa y que dicen así: si intentamos hacer las cosas lo mejor posible, no habrá nada que temer. Gracias.